han sido muy estrictos, así que voy a arrancar. Hola. Bueno, vamos a dar comienzo a la mesa. Se van a leer dos trabajos. Va a arrancar Ramiro Fernández con 2 niveles de análisis para el discurso del psicoanálisis. Ahí está. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a leer un trabajo que es de un material que estuve trabajando este año en Apertura y que vengo y que vine trabajando hace 3 años que vengo trabajando un poco sobre los discursos más fuertes. Bien, que hace 3 años más o menos estoy trabajando a conciencia sobre el psicoanálisis como discurso y 2 años más, calculo que sin saberlo del todo, sin darme cuenta, también estuve trabajándolo. Bueno. Muy bien. 2 niveles de análisis para el discurso del psicoanálisis. Bueno, comienza. Lacan presenta formalmente al psicoanálisis como discurso en el seminario 17, el reverso del psicoanálisis. Se trata de una propuesta que se apoya en la disciplina transversal de las ciencias sociales denominada análisis de discurso, la cual tiende a afianzarse como campo disciplinar a mediados de la década de 1960, por lo que podemos concebirla como una disciplina relativamente nueva, en proceso de definición aún y precisión de su objeto de estudio. En el diccionario de análisis de discurso se mencionan las influencias que determinaron el surgimiento del análisis de discurso y estas son, se las leo brevemente. Primero nombran al interaccionismo norteamericano, denominado etnografía de la comunicación, que tiene un fuerte apoyo en la antropología y estudió el comportamiento comunicativo en distintas sociedades. En segundo lugar, nombran a la sociología norteamericana, también la llamada etnometodología, de la cual nació para 1959 aproximadamente el análisis conversacional. En tercer lugar, la llamada Escuela Francesa de Análisis y Discurso, donde destacan el trabajo de Pechaux y en relación al cual nombran de manera periférica el trabajo de Lacan, en relación a su vez con los desarrollos de Althusser, ¿sí? Con lo cual solo se refieren a una parte de la enseñanza de Lacan, solamente a lo que hizo Lacan en relación a los trabajos de Althusser. Y después, bueno, nombran como las influencias que determinaron el surgimiento de la disciplina, nombran también el desarrollo de la lingüística de las corrientes pragmáticas, de las teorías de la enunciación y de la lingüística textual, ¿no? Agregan el trabajo de Foucault con la lectura de los entramados de poder y los dispositivos de enunciados, y por último la propuesta de Bakhtin sobre los géneros discursivos en Rusia antes de la Segunda Guerra Mundial. Esos son las influencias que nombran como determinando el surgimiento de la disciplina. Entonces, por medio de esta mención sobre las influencias reconocidas del análisis de discurso, lo que busco es destacar lo significativo de la ausencia del psicoanálisis como una de las disciplinas o prácticas que también determinó e influyó en el surgimiento del análisis de discurso. El psicoanálisis, nacido en 1900, que ocupó una posición de importancia en el campo del pensamiento durante todo el siglo XX, pero aún más en sus 3 primeras partes, y impactando en variados campos de saber y produciendo una revolución en la concepción y tratamiento del padecimiento humano por medio del análisis de lo que el padeciente dice,
brilla por su ausencia como una de las fuentes que influyeron en el surgimiento del análisis de discurso. Esta ausencia, a mi entender, amerita barajar alguna hipótesis sobre su motivación. Una posible es que el psicoanálisis mantiene su carácter subversivo incluso frente al análisis de discurso, motivo por el cual no es nombrado o su presencia simplemente es reprimida o elidida. Otra posibilidad es pensar que el psicoanálisis ha sido digerido por el análisis de discurso, a la manera de lo que postula el movimiento antropofágico brasilero, aunque persiste como diferencia el hecho de que este movimiento cultural explicita en su manifiesto que incorpora lo que considera bueno de otras corrientes culturales para digerirlo y asimilarlo a la propia cultura. Y el análisis de discurso, en cambio, no nombra siquiera el psicoanálisis, no lo nombra. Tal vez podemos avanzar sobre esta situación ubicando al psicoanálisis como una disciplina transversal al análisis de discurso, ya que si se lo rastrea, se hace visible su influencia en todas las, o presencia, en todas las escuelas y corrientes del análisis de discurso, de manera fragmentaria y no reconocible a simple vista, pero presente. Por su parte, Lacan ha realizado una propuesta sobre el psicoanálisis pensado como discurso, que transmite de una manera muy completa y con muchísima potencia, ya que toma el recaudo de dejarlo escrito con letras, lo que permite que su estructura se mantenga incoluble ante las reformulaciones que la época y el avance de los conocimientos pueda imponerle. Recordemos que en la visita de Lacan a Estados Unidos en 1975, un nutrido auditorio lo interpelaba, entre otras cosas, acerca de cuál era su concepción de las ciencias, ¿sí? Les leo una charla de una de las conferencias. Lacan dice: la ciencia es lo que se sostiene en su relación con lo real gracias al uso de pequeñas letras. Y le preguntan, ¿eso es lo que para usted da esa importancia a los matemas en psicoanálisis? Y le responde Lacan, es cierto que intento dar forma a algo que obraría como núcleo del psicoanálisis de la misma manera que esas pequeñas letras. Cabe mencionar que Lacan consideraba que la formalización matemática expresada en sus matemas era transmisible integralmente. Y también señaló que su pretensión no era matematizar todo el psicoanálisis, sino aislar un mínimo matematizable. Lacan elige utilizar matemas para presentar el discurso del psicoanálisis, por lo que su intención es transmitir la estructura del psicoanálisis en clave de discurso. Esto arroja posibilidades de lectura a distintos niveles de análisis o contextos. Pues bien, el discurso del psicoanálisis, tal como lo formula Lacan, pone por favor, está compuesto entonces por un entramado de 6 relaciones y 4 lugares fijos, en principio. Estos elementos producen una estructura sobre la cual se apoyan 4 letras, que también tienen relaciones fijas entre sí, pero que al cambiar de lugar adquieren nuevos sentidos. Estas letras representan conceptos centrales del psicoanálisis. Acá están las relaciones: imposible, contingente, posible y necesario, que estas en general no tengo visto que se las comenten. Después, bueno, los lugares que sí son conocidos y las letras que también son conocidas. Pero las relaciones que conforman el cuadrípodo en general no es comentado para nada. Muy bien, el movimiento de cuarto de giro en estos elementos móviles del discurso del psicoanálisis, que son las letras,
es lo único que se mueve, produce otros 3 discursos, que en conjunto producen una articulación interdiscursiva que habilita distintas lecturas de la ahora devenida estructura de los 4 discursos. Pásala, por favor. La cual adquiere el aspecto de una máquina o engranaje de reloj de muy difícil lectura e interpretación para pensar la práctica clínica, dado que si bien pueden realizarse otras lecturas más allá de la clínica, el discurso del psicoanálisis y su producto, que son los otros 3 discursos, han de poder leerse en función del tipo de práctica que el psicoanálisis es, un tratamiento del padecimiento humano por los medios que le son propios. Bueno, en lo que sigue entonces vamos a despejar algunas características del psicoanálisis como discurso e intentaremos establecer algunos mojones para abordarlo nuevamente. Voy a plantear, en esta oportunidad voy a plantear un operador conceptual y 2 niveles de análisis. El operador conceptual que propongo con fines puramente didácticos, ¿no?, consiste en concebir a la máquina de los 4 discursos como una máquina cuántica. Concebir a la máquina de los 4 discursos como una máquina cuántica. Con esto quiero decir que de acuerdo, y solo eso, no otra cosa que lo que paso a leerles, que de acuerdo a cómo vaya a ser abordado el estudio de la estructura del discurso del psicoanálisis, este va a comportarse de tal o cual forma, mientras lo hace a la vez de ambas maneras. Por este camino podemos ampliar el punto de vista según el cual la máquina de los discursos se mueve tal como un engranaje de reloj, una máquina analógica o un engranaje mecanicista. Si la consideramos como una máquina cuántica, podremos utilizarlo como un engranaje de reloj cuando lo abordemos de esa manera, pero sin que pierda su capacidad de ser utilizado y al mismo tiempo como una máquina lógica, topológica o de alguna otra manera que no es contemplado por un engranaje newtoniano. Esta sola consideración abre una cantidad de posibilidades significativas al momento de estudiar los 4 discursos. Esta sola consideración ya habilita, digamos, poder abordarlo de otra manera. Vamos a agregar una más. Pasa, por favor, Julio. El movimiento de los discursos en sentido horario es el que se corresponde con el movimiento analítico. Es la dirección que tiende a develar la estructura del padecimiento que soporta el analizante y a determinar la finalización del proceso analítico. Es la dirección de la cura. El movimiento antihorario, por el contrario, es el movimiento que tiende al ocultamiento y la dominación, y es coincidente con las tendencias actuales que determinan el malestar subjetivo de nuestra época, tal como está especificado en el programa de investigación de apertura. Entonces, el movimiento analítico, el movimiento horario es el movimiento de la dirección de la cura, y el movimiento antihorario es el coincidente con las tendencias que determinan el malestar. Muy bien. Ahora vamos a determinar los 2 niveles de análisis que podemos darle a la máquina del discurso del psicoanálisis. Vamos a llamar al primer nivel, y en honor a la potencia de lo simple, el nivel de lo político. Y el segundo nivel de análisis, el nivel clínico. En el nivel que denominamos el nivel político, nivel de análisis, que vamos a denominar el nivel político,
vamos a ubicar todas las apreciaciones que podamos hacer al leer o utilizar los 4 discursos y que se ubiquen en coordenadas históricas, epistemológicas o políticas propiamente dichas, que consideren el psicoanálisis como una disciplina o una práctica en relación a otras disciplinas o prácticas u a otros posicionamientos políticos o epistemológicos. Es decir, cualquier consideración que pueda realizarse utilizando la máquina de los discursos y que no se refiera a lo clínico en sí mismo. Este nivel de análisis suele utilizarse habitualmente, pero sin precisiones de contexto, produciendo variadas mezcolanzas con cuestiones clínicas y produciendo el lamentable efecto Babel tan habitual en espacios psicoanalíticos, síntoma de un estado de situación. Muy bien. En favor del uso de este nivel, en favor del uso de los discursos al nivel político, vamos a señalar, vamos a señalar que puede ser enriquecedor si se ubica con la mayor claridad el contenido de aquello que vendría a ocupar el lugar de cada uno de los discursos para hacerlo jugar con una lógica, con la lógica que aporta el grupo de Klein. Es decir, para sacar mayor provecho al nivel político en el análisis de los discursos, es conveniente poder precisar bien qué viene a ocupar cada uno de los lugares. ¿Qué es lo que viene a ocupar el lugar del discurso amo? Opuesto, inverso al discurso de psicoanálisis. ¿Qué ocuparía el lugar del discurso histérico? Bueno, y de cada uno de los discursos. O sea, si se define bien qué ocupa cada lugar, puede ser muy provechoso el análisis a nivel político. El segundo nivel de análisis, ya que me quedan los 5 minutos, vamos a resumir. El segundo nivel de análisis, que es el mencionado ya, el nivel clínico, es el nivel clínico. Pasa, por favor. Para operar con este nivel también tenemos que realizar un conjunto de puntuaciones que nos permitan obtener algo que ubique estas reflexiones en el campo de un psicoanálisis por venir. En esta oportunidad vamos solo a realizar una puntuación inicial. En principio debemos considerar que siempre y como primer paso debe instaurarse y ponerse a funcionar el discurso del psicoanálisis, para que puedan producirse los otros 3 discursos, ya que son debitarios de este en su puesta en forma. O sea que primero hay que instaurar y poner a funcionar el discurso del psicoanálisis para que se produzcan los otros. Para ello debemos considerar como punto de partida la siguiente situación. Una persona llega a realizar una consulta por un padecimiento X, por lo que entiende su padecimiento, a alguien que le supone podrá liberarlo de su sufrimiento, ¿verdad? Y que en nuestro caso ocupa el lugar del analista, se posiciona de determinada manera frente a esa demanda. ¿Cómo se posiciona? Se posiciona suponiéndole un saber no sabido sobre su malestar a la persona que consulta, y apostando a que ello se resolverá en el proceso analítico si logra sostener el analista el posicionamiento que producirá el discurso del psicoanálisis, a partir del cual se producirán los otros 3 en los que están cifradas, esto es importante, las posiciones fundamentales que sostienen ese padecer. Es decir, en los otros 3 discursos están cifradas las posiciones fundamentales que sostienen el padecer sobre el cual viene a consulta esta persona. Es decir, en los 4 discursos está plasmada la estructura de un psicoanálisis. En los 4 discursos. Solo es necesario distinguir con la mayor claridad posible los 2 niveles de análisis propuestos en este trabajo para que la máquina de los discursos ponga en evidencia la estructura fundamental de un proceso analítico.
Bueno, continúa Flavia Dutra con el cálculo infinitesimal y la reforma conceptual. Hola, buenas tardes a todos. No sé cómo hacer. Bueno, yo tomo como referencia. Acá, de este lado. Ah, mejor. ¿Sí? No. Yo tomo como referencia para este trabajo el seminario 11 de Lacan. ¿Sí? ¿Está bien? Cuando Lacan propone tomar los conceptos... Este es mejor. Bueno. ¿Qué traes? Bueno, mejor. Cuando Lacan propone tomar los conceptos en una aproximación con la forma del cálculo infinitesimal, yo creo que él extiende su reforma del entendimiento a una reforma conceptual. Lacan denuncia un rechazo al concepto al comienzo del seminario en que pretende trabajar justo con los conceptos fundamentales, que es el seminario 11. ¿Sí? Imagen la 2, Julián, por favor. Cito a Lacan en el seminario 11. Nuestra concepción del concepto implica que éste siempre se establece como una aproximación que no deja de estar relacionada con lo que nos impone como forma el cálculo infinitesimal. Si el concepto se modela, en efecto, por una aproximación a la realidad que él está hecho para captar, no es más que por un salto, un paso al límite que acaba por realizarse. Lacan hace una verdadera reforma de los conceptos fundamentales en este seminario 11, y su propuesta de reforma del entendimiento abarca una reforma conceptual, y en este seminario él indica la herramienta para tal procedimiento, que es el cálculo infinitesimal. ¿Sí? Bueno, la tarea que esa reforma impone es de enseñanza, una vez que pretende involucrar a otros en ese mismo acto. Tal acto implica la subversión de la concepción de sujeto de la metafísica influyente y la ruptura con la ontología que sostiene el sentido común. Esta reforma está imbuida del combate al atributivismo, que es una forma de predicación, denominación, lo que se dice de un sujeto. Entonces, este combate al atributivismo se hace evidente en su concepción, la de Lacan, de inyección de otredad, en su subversión del cogito cartesiano, en la formalización matemática de los conceptos psicoanalíticos y en su propuesta de trabajar con los conceptos tal como la forma del cálculo infinitesimal. En relación a los conceptos, es flagrante su combate al atributivismo, que está en el principio de la psicología moderna y puede insertar la conceptografía psicoanalítica en una verdadera taxonomía. ¿Sí? ¿Cuál sería el sentido de la reforma conceptual? Resistir, combatir la deriva del lenguaje, combatir el atributivismo y la taxonomía, combatir el concepto como pacto de reconocimiento, lo que lo remitiría al signo. Lacan anuncia su reforma como una limpieza. Imagen 5, Julián, por favor. En esta cita vemos la comparación del lecho freudiano con un caldero, ¿sí? Esta sólida operación profunda de limpieza que propone Lacan, la entiendo como la reforma conceptual para que no se tomen los conceptos psicoanalíticos tal cual un caldero donde cabe toda clase de contenido y todo tipo de relación entre ellos, reconocimiento, denominación, clasificación, sustancialización. La reforma conceptual busca un vaciamiento de contenido. Ese es el sentido de limpieza que la ciencia, ese espacio de la insustancia, requiere. No voy a entrar en lo que concierne al Begriff.
Pero quiero destacar un punto en el seminario 12 cuando Lacan trata del Begriff, concepto. ¿Sí? Lacan en el seminario 12 apunta a un problema que me gustaría resaltar justamente. El soporte de todos los engaños es tomar el círculo como imagen, eso fue discutido hoy, de la comprensión y extensión del Begriff. El mismo engaño que denuncia en la idea del caldero, un continente que abarca contenidos. En el seminario 11 afirma que en cuanto a la teoría, todo está por rehacer. La teoría freudiana solo se aplicaba a los descubrimientos anteriores. Se diagnosticaba una histeria o una neurosis obsesiva, por ejemplo, por la semejanza a Dora o al hombre de las ratas. Sería difícil en este modelo, el del caldero, el del círculo, establecer conceptos que pudieran ser aplicados al futuro, es decir, que no pasasen por el reconocimiento del ya visto, del ya sabido. Sería necesario articular una herramienta que permitiese el avance conceptual. Esta es la razón por la cual una reforma conceptual se hace todavía necesaria. Yo entiendo que la obra de Alfredo se dedica a eso, a una reforma conceptual. Lacan afirma, veamos al cálculo propiamente. Lacan en el seminario 17 afirma que el cálculo infinitesimal va a desembocar en la estructura. Cito Kastner y Newman. El cálculo puede considerarse como la rama de la investigación matemática que trata de variación y razón de variación. Variación es un otro nombre para la función, que a su vez se refiere a la relación entre variables, donde para cada valor de una le corresponde un valor de otra. En el cálculo, la derivada en un punto de una función f de x igual a epsilon, por ejemplo, representa la tasa de variación instantánea de epsilon en relación a x en un determinado punto. La variable epsilon es función de la variable x cuando a cada valor de x en un intervalo le corresponde un valor de epsilon. ¿Sí? La forma del cálculo permite escribir la covarianza. La derivada es la tasa de variación de un elemento en relación a otro en un punto determinado. Un ejemplo típico es la función velocidad, que representa la tasa de variación, la derivada de la función espacio en relación al tiempo. De la misma manera, la función aceleración es la derivada de la función velocidad en relación al tiempo. El cálculo analiza el comportamiento de una función cuando se aproxima a una variable de un punto específico. En esta aproximación tenemos el concepto del límite, que es mucho importante para nosotros. El límite es cuando un elemento tiende para otro. La esencia del método infinitesimal consiste en la idea del paso al límite, producto de la concepción de subsección indefinida. Como ejemplo, imagen 6, Julián, por favor. Podemos calcular la aceleración de un cuerpo a partir de la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo. La aceleración va a ser la derivada de la velocidad en relación al tiempo. Delta es la variación. Delta V sobre delta T. La derivada se calcula a partir del límite cuando T1, el tiempo en un determinado punto, que llamo 1, tiende al tiempo en un otro punto que llamo 0. El tiempo 1 tiende al tiempo 0. ¿Sí? Lo que tenemos aquí es que si derivamos la función velocidad, tenemos la aceleración. Y si la aceleración no es constante y derivamos la aceleración, tendremos la variación de la aceleración. La tasa de variación está presente en muchos estudios relevantes. Si la función f es población, estamos mirando la tasa de natalidad, el crecimiento de población. Si f, la función mide precios, estamos mirando la variación de precio en el tiempo, la inflación. ¿Sí?
Y podemos hacer esto con cualquier tipo de movimiento. ¿Por qué Lacan recomienda tratar el concepto como en el cálculo infinitesimal? ¿Por qué no limitarse a su formulación matemática? Si fuera solo por la escrita algebraica, no habría que recurrir al cálculo infinitesimal. Pero, yo creo, ¿no? Pero la noción del cálculo incluye la idea del límite, cuando un elemento tiende para otro, de localización de un elemento en relación a otro, contempla la covarianza y el dinamismo conceptual. ¿Para qué el matema? Cito a Lacan. Para que pueda enseñarse, porque eso es lo que quiere decir matema. ¿Para qué sirve el cálculo infinitesimal? Para que pueda moverse el concepto en sí en la relación entre sus elementos y el concepto en su relación con otros conceptos. El cálculo rige las leyes de la covarianza. ¿Sí? Aprovecho el concepto de pulsión para explorar un poco la idea de aproximar el concepto psicoanalítico a la forma del cálculo. 7, Julián, por favor. El concepto de la pulsión S barrado rombo de D es una función. Su fórmula pone en relación dos términos, el sujeto, derivado del concepto de significante, y la demanda, que a su vez se deriva de gran A. Propongo pensar la derivada de la pulsión a partir de la variación de la demanda cuando su límite tiende al gran A. ¿Tá? Lo que quiere decir, cuando la demanda se aproxima al gran A. ¿Sí? Y también considerar la derivada de la pulsión en su límite tendiendo al pequeño a, cuando la demanda se aproxima del pequeño a. La notación utilizada para la derivada de una función es la siguiente. 8, Julián. Esta fórmula designa la derivada f' es la derivada de la función f de x en el punto x0. Se lee la derivada de la función x en el punto x0 cuando el límite de la variación de x tiende a 0. ¿Sí? Esta segunda parte de la fórmula sirve para el cálculo de la función en el punto determinado, en el caso x0. No me parece tener una aplicación para el psicoanálisis. Ni Lacan tampoco propone la aplicación literal del cálculo infinitesimal a los conceptos psicoanalíticos. No tenemos cómo precisarlos gráficamente. Se trata de la aproximación de esa lógica al modo de lidiar con los conceptos en psicoanálisis. Retomando el ejemplo de la pulsión. Considerando la pulsión oral como demanda al otro y la pulsión anal como demanda del otro, podríamos escribirlas de la siguiente manera. 9, por favor. Sí. La derivada f' de la función de la pulsión en el límite de la variación de la demanda, delta D, con D la demanda tendiendo al gran A, resultaría en la pulsión anal. Delta D, flecha A, gran A, cuando el límite significa cuando el límite de la variación de la demanda se aproxima del gran A o cuando la demanda tiende al A. La derivada de la función de la pulsión, cuando la demanda tiende al pequeño a, resultaría en la pulsión oral. Delta D, flecha asimio a pequeño a, cuando el límite de la variación de la demanda se aproxima del pequeño a, o cuando D tiende para A. En resumen, la derivada de la función de la pulsión, cuando la demanda tiende a la A, pequeño a, resultaría en la pulsión oral. La derivada de la función de la pulsión en el límite de la variación de la demanda tendiendo al gran A resultaría en la pulsión anal. Así tenemos que la función pulsión varía a partir de la modulación de uno de sus elementos. ¿Será que tal formulación pudiera prescindir de la especificidad de cada pulsión tal cual Freud denominó? O sea, ¿necesitamos llamarlas pulsión oral o anal?
La derivada de la pulsión en el punto límite, cuando la demanda tiende al gran A, es la pulsión anal. ¿Sería necesario inscribir anal en la derivada? Si así fuera, ¿cómo sería? Esta pregunta lleva necesariamente a la cuestión de la fuente. La denominación anal de la pulsión se sostiene por una relación con la fuente, en los términos freudianos. Kell es definida por Freud como un proceso somático en un órgano que genera una excitación representada en el psíquico por la pulsión. La especificidad de la pulsión en Freud es denominada a partir de su órgano fuente. La pulsión oral, por ejemplo, proviene de la boca. En Lacan, eso cambia completamente de figura. Kell es otra variable en el concepto de la pulsión, definida por una estructura de borde que se ubica en el cuerpo por la coincidencia entre la estructura de iancia del inconsciente con los orificios del cuerpo, que son propios para alojar esa estructura de iancia que es la del inconsciente. Se forma una unidad topológica entre esas iancias, la del inconsciente y la del cuerpo. Kell, a su vez, está relacionada con Drang, que es presión o impulso, que para Freud significa, cito a Freud, cantidad de fuerza o la medida de la exigencia de trabajo que ella representa. Lacan también cambia completamente de figura al Drang, definiéndolo como una superficie, una extensión de 2 dimensiones, que por eso mismo no podría ser confundida con el cuerpo. Drang sería derivado de una estructura de borde que es la Kell. Drang es la superficie constituida por un borde. La misma pregunta se plantea para esas categorías, la Drang y Kell, que son enteramente subvertidas por Lacan. ¿Cómo continuar llamando de impulso lo que es una superficie? ¿Para qué llamar de fuente una estructura de borde o un agujero como si la pulsión brotara de allí? Para concluir, la idea de Lacan era que la formación de los conceptos en el psicoanálisis fuera establecida a partir de una aproximación a la forma del cálculo infinitesimal, donde la relación de los términos entre sí es derivable si, tiene una condición, si el límite existe y es finito. Si hay un límite establecido, la derivación conceptual es posible. Puede ocurrir que el límite no exista o sea infinito, de ahí la función no es derivable. El concepto solo se realiza por un paso al límite, para retomar la cita que traje en el comienzo. El cálculo infinitesimal permitiría operar una reforma conceptual en la episteme psicoanalítica. Su forma evita la deriva del lenguaje. El efecto de deriva del lenguaje correspondría a la continuidad de la divisibilidad infinita que se opone a los infinitesimales. La invención poética, tanto teórica como clínica, en el psicoanálisis sigue en la dirección de la divisibilidad infinita. El concepto tomado en esta lógica tendría como destino un deslizamiento infinito, pudiendo ser cualquier cosa, de cosa en cosa, cualquier cosa. La lógica del cálculo infinitesimal aplicada a los conceptos posibilita al psicoanálisis distanciarse de los riesgos del atributivismo y de la confusión conceptual del deslizamiento al infinito. Es eso. Bueno, abrimos un espacio para preguntas, comentarios. Bueno, la pregunta para Flavia, respecto de las fórmulas que proponías, estoy por acá, ¿qué serían D0 y D1? ¿No? O la pregunta por el punto determinado, ¿no? En el que se calcula una derivada. Que vos en la fórmula pusiste S
barrado rombo D0, me parece, para la pulsión anal, y es D1 para la pulsión oral. Y por otro lado, ¿qué entendés o qué sería que la demanda tiende al A mayúscula, al otro, no sé cómo lo estás tomando, o a la minúscula? Es eso. La misma pregunta de la última parte, o sea, ¿qué sería que la demanda tiende al gran otro? Y me preguntaba si eso tiene algo que ver con, digamos, con la idea de la lectura que se puede hacer sobre la demanda del otro y querer satisfacer esa demanda. Que esa era mi pregunta. Parecida a la de Manuel, pero un poquito diferente. ¿Sí? No. No. Una de cada vez, por favor, si no me da un no. Silvia va a me ayudar con la traducción, pero para mí más confortable hablar en portugués. ¿Sí? Sobre o 1 e o 0 que me pergunta não significa nada, a não ser a especificação de uma diferença, né, da pulsão. Tá? Eu parto da fórmula da pulsão geral, né, mas para calcular a especificidade você precisa determinar uma diferença. E fiz isso aleatoriamente com 0 e com 1. Não quer dizer nada, a não ser que é uma derivada. Tá? Poderia ter colocado só F' da pulsão. Tá? Mas para dizer que a demanda está em pontos diferentes. Sim? Por isso... Hã? Diferentes puntos, dice. ¿Qué preguntaste? Sí, sí, puede ser. A Silvia. Vai, você devia repetir, né, um pouquinho. Eu disse que eu parto da fórmula da pulsão. Ella parte de la fórmula de la pulsión general, Isso. sujeto a los da de... Para calcular a derivada da pulsão. Para calcular de ahí la derivada de la pulsión. Que é a diferenciação entre pulsão oral, pulsão Que es la diferenciación entre pulsión oral, anal. O número. El número 0 y 1 en D significa una posición diferente da demanda. Significa una posición diferente de la demanda. Solo eso. ¿Sí? ¿Sí? Sobre a outra pergunta. Sobre la otra pregunta. ¿Qué quiere decir a variación da demanda tendendo ao grande A? ¿Qué quiere decir la variación de la demanda tendendo al grande A? Es una forma de escribir. Es una forma de escribir a pulsão oral como la pulsión oral grande outro. Como demanda del gran otro. Sí. Y a pulsão oral como demanda ao outro. Y la pulsión oral como demanda al otro. ¿Sí? Sí. Dos cosas, digamos. Por un lado, la aplicación que hace... vos sos la única persona que escuché que entiende derive, que es lo que propone Lacan, que se ha traducido siempre como deriva, sí, que es homofónico a derivada, que es derivo. O sea, comparto plenamente, yo creo que habla de derivada. Habitualmente no se traduce, derive no se traduce como derivada, sino como deriva. Y yo creo que está hablando digamos, está hablando de esa función, de la función derivada, efectivamente. Ahora, creo que hay dos niveles en tu presentación. Digamos, por un lado, lo que implicaría digamos, hay una pregunta que quedaba planteada en las ponencias anteriores respecto de qué orden de realidad, ¿sí? es esa realidad del significante, ¿sí? Que no es una realidad representacional, digámoslo así. ¿Sí? Perfectamente la función, digamos, lo que sería la serie convergente, una serie convergente, que es justamente una serie infinita que tiene un límite, ¿sí? Determinado, que converge. Esa podría ser una idea, de una manera, de lo que sería la ontología significante, ¿sí? Algo que tiende infinitamente a algo que nunca es algo, en el sentido que es infinitamente próximo, ¿sí? Pero fíjate que eso lo aplica Lacan desde la significación fálica, el phi,
a toda la serie de Fibonacci, todo, digamos, es una manera de concebir la existencia significante, que podría ser la digamos, la convergencia a un límite de una serie infinita. ¿Sí? En el caso particular de la pulsión, yo lo trabajé, no me acuerdo dónde lo publiqué eso, digamos, a mí me parece que Lacan, y difiero con tu enfoque, me parece que Lacan lo que está hablando es de la relación a lo orgánico. Y él destaca, digamos, la idea de lo continuo del estímulo orgánico. ¿Sí? Y yo creo, a diferencia de tu planteo, por eso te lo propongo para discutir, que me parece que lo que Lacan habla ahí como derivada de la pulsión como derivada, es una derivada significante de la continuidad del estímulo orgánico, ¿sí? Y en ese sentido, por eso, lo de la continuidad, porque no puede haber derivada si la función no es continua. Si la función no es continua, el punto de discontinuidad no hay derivada posible. O sea, la condición para plantear una función derivada de una función primaria es necesariamente que sea continua la función. Y Lacan destaca, cuando habla de drang, de empuje, dice, eso es continuo. Entonces, tomo el modelo, pero lo pienso distinto, te lo propongo para que lo discutamos si querés. Me parece que la función derivada está hablando de algo así, está intentando dar cuenta, de alguna manera, la significantización del orgánico. ¿Sí? Entonces, la función orgánica en su continuidad es, en algún punto, tomada, digamos, por el significante y se puede pensar como derivada. ¿Sí? En el sentido de, en función de la continuidad, justamente, porque la condición para una función derivada es que la función primaria sea continua. El paso al límite solo se coloca en esta lógica de la continuidad, ¿sí? Ramiro, me parece magnífica tu propuesta. De hecho, el mundo está pensando plenamente en máquinas cuánticas. Si llegas a la computadora cuántica, avisa. Así nos hacemos millonarios todos. El mundo está trabajando, el mundo de la tecnología está trabajando todo en función de la computadora cuántica, que sería de velocidad infinita. Mientras que las nuestras, la mejor que sea, nunca va a superar 300.000 kilómetros por segundo. Pero sobre eso magnífico, felicitaciones. Y el resto de la argumentación impecable. Pero quería presentarte una salvedad. Y es que vos decías tratamiento del padecimiento humano. De cierto padecimiento. Y con lo cual cae humano. Ya que el psicoanálisis se aplica solamente a cierto tipo, a cierto modo del padecimiento humano, que justamente si no lo pones a trabajar así, no se justifica por qué los otros tres discursos. ¿Entendés? Si no podrías poner muchísimos más. Es por cierto tipo de padecimiento, entonces no es humano. Es del sujeto de la ciencia, como se quiera decir. Claro, está bien. ¿Sí? Sí, vale. Y respecto, Flavia también, me pareció espectacular. Pero no estoy de acuerdo como le contestaste a Manuel. Porque Manuel te dijo, entonces significantes. Y vos dijiste sí. Bueno, mi impresión es que esa es una reducción extrema. Es lo que Federico Lodueña toma de Martín Grinkiewicz del monismo significante. Mi impresión es que si trabajamos con sistemas monísticos, no sé cómo siquiera se dice, no sé monistas, no podemos responder por la estructura. De hecho, no habría estructura. Si hay estructura, es 3, en realidad 4. Siempre estamos así, es 3, en realidad 4. ¿No? Y con lo cual, me da la impresión que también esa respuesta que diste me pareció un poco rápida, de significante, sí, me parece que no inscribe algo que podría ser requerido para pulsión anal y pulsión oral, que en realidad, como bien decís, ya no hay que llamarlas más así, hay que llamarlas demanda al otro y demanda del otro, y es que también hay que inscribir que demanda implica posición frente al significante, no solo significante.
y que con todo significante o solo significante, por ejemplo, tendríamos que concebir un mundo donde todo el mundo se analice. Y el 99 punto, para nuestra desgracia, el 99.99% de la población mundial no se quiere analizar, pero igual habita un universo significante, pero no se quiere analizar. Con lo cual, para que haya, por ejemplo, demanda de análisis, no alcanza con que haya significantes. Hace falta demanda, y demanda implica también posición, no solo significante. Quizás se pudiese escribir con matemas, quizá, no lo niego, se puede hacer esa reducción de escritura, pero me da la impresión que decir todo es significante, finalmente es significante, para mí, epistémicamente hablando, sería el mismo peligro de mi leer que todo es goce. Epistémicamente, epistemológicamente hablando, que no importa si goce o significante, sino si operamos con una estructura que requiere covariancia de al menos 3 o 4 elementos, o si postularíamos la posibilidad de operar con un solo elemento. Perdón, yo respondo. Estamos discutiendo ya un par de veces el tema ese, que es un tema que yo estoy viendo, por lo visto que yo no termino de... Igual mi posición en este momento al respecto es que es la puerta de entrada el padecimiento de una persona, digamos, para llegar a que se produzca, en tanto se logre instaurar y poner a funcionar el discurso del psicoanálisis, para pensarlo desde este planteo, que se produzca una demanda de análisis, pero que la puerta de entrada es alguien padeciendo de algo y pidiendo ayuda por eso. O sea, no quiere decir que se produzca un psicoanálisis y que funcione algo del orden del significante. Es algo difícil eso, ¿no? Estaba leyendo en línea con esto a Lacan diciendo que él somete a extensas cantidades de entrevistas preliminares a alguien cuando viene a pedirle una entrevista. Me parece que ahí es donde, ¿no? Lo que se llama la puesta en forma de la demanda. Claro, correcto, sí. Pero no, por eso podés alojar cualquier demanda, por cualquier sufrimiento. Yo tengo muchos problemas con mi vecino, y quisiera que usted, señor psicoanalista, lo asesine. O sea, un sicario. No sé si me haría ese servicio. Y es un sufrimiento y es excesivo, pero me da la impresión que tiene que tener coordenadas muy precisas, justamente para poder poner a trabajar la puesta en forma, pero ¿respecto a qué? O sea que en función de eso yo había tomado en una de las presentaciones en relación a este tema lo siguiente, que el aparejo de esta máquina de los 4 a nivel clínico, que el nivel clínico de planteo debe ser entendido como dentro de la nosología, puntualmente de las estructuras clínicas, de acuerdo a cómo la planteas en los 2 libros, como las estructuras del intervalo. Solo eso, no otra cosa, digamos, solo las estructuras clínicas del intervalo. Ahí es un mundo. Pero bueno, es un mundo acotado por lo menos por esa nosología, digamos, dejando por fuera algo. No sé, así lo estuve pensando yo. Pero bueno, sí, obviamente este tema es un tema que yo tengo que trabajar más. Perdón, yo lo que quería acotar es que, que la posición podría estar situada en el S barrado o incluso en la tendencia hacia de esa demanda, que no se pierde la cuestión de la posición por ubicar en la demanda un significante, me parece. Y a la vez, a propósito de lo que se acaba de decir, que la función de intervalo es una función eminente del lenguaje. No sé cómo de ahí se puede reducir a algo más concreto cuando es algo estructural. Y Ana quería hacer una pregunta. No, a Flavia, porque por ahí no se entendió mi pregunta. Yo creo, por ahí me equivoco, creo que a lo mejor tú tienes una hipótesis por la cual has puesto en la demanda del otro al gran otro y en la demanda al otro al pequeño otro. Quisiera saber si tienes una hipótesis y que nos la compartas, como para saber por qué elegiste en un principio la A mayúscula y en otro la A minúscula. Para diferenciar
Porque se você toma demanda ao outro e demanda do outro, isso supõe uma variação da demanda. Por supuesto, pero ¿por qué en una gran otro y por qué en otra pequeño otro? Es lo que no entendí. A demanda oral como demanda ao outro, né? Demanda Función oral. dirigida ao outro, ¿Por qué pusiste ahí una pequeña... de um pequeno outro dirigido ao outro, dirigida ao grande outro. ¿No sería el vector lo que tendría que cambiar en lugar de gran otro y pequeño otro? Estou tentando escrever a variação da demanda, né? Podemos pensar de outra forma, né? Mas a tentativa era escrever a variação da demanda, né? Delta, não está mais allá, é a variação, né? É um modo, né, de tentar especificar, né, dos posiciones distintas de la demanda. La última breve, por favor. Sí, lo más breve posible, digo porque se me citó en relación a la propuesta del monismo significante. Yo creo que el problema de fondo es que lo que Lacan está intentando es pensar es algún tipo de realidad que rompa con la representación, con lo cual el esquema de representación es dualista, porque presupone una realidad real a una realidad psíquica, o una representación a la energía. Eso lo voy a desarrollar mañana. Esa estructura es dual. Lo que yo propongo como monismo significante, que es el intento, yo creo que Lacan lo que hace con la pulsión es el intento de significantizar la pulsión, o sea, desnaturalizarla. La función de la derivada me parece que opera ahí, y ese monismo significante es triádico o cuaternario, porque es el nudo borromeo. El monismo significante es borromeano. Esa es mi tesis, digo claro, porque se me citó y no está aclarado eso. Así como el dualismo naturalista es sujeto-objeto, ¿sí? El monismo significante es sujeto barrado, es fantasmático. Y es de una estructura borromeana. Bueno, damos por terminada la mesa. Muchas gracias a los autores.